Bueno, muy buenos días para todos, amigos. Hoy estamos a 12 de septiembre en nuestro grupo de Políticas Públicas y Deporte, un espacio que se gesta desde el Grupo de Investigación CRICAPDE en su línea de planeación y políticas públicas de la Universidad de Antioquia y con el apoyo y todo el respaldo académico y técnico de transparencia en el deporte del profesor Mauricio Hernández, quien a su vez es profesor de la Universidad de San Buenaventura. El día de hoy tenemos un tema supremamente importante y es el tema, permítanme, trato de compartir aquí un espacio, y es el tema de hacienda pública y manejo de los recursos públicos en el sector deportivo. Este ha sido un tema, digamos, de mucho interés de quienes hemos de alguna manera pasado por organismos públicos y donde vemos en ello el máximo riesgo de la gestión que nosotros realizamos. Llevar la gerencia de una organización deportiva con recursos públicos o estar en el sector asociado, en este caso, en una liga, en una federación, en un club, en el cual también dependemos de recursos públicos, yo creo que es un paso muy corto en hacer una muy buena gestión o en ir a la cárcel. Y en este sentido, pues hemos querido contar hoy con tres invitados muy especiales. Está el profesor Alejandro Palacio Jaramillo, quien es el decano de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma Latinoamericana, es contador público, especialista en impuestos, lleva más de 10 años de experiencia en el sector público, todos ellos relacionados con el tema financiero y presupuestal, y más de 10 años también de experiencia en el sector privado en temas afines a lo financiero. Alejandro, pues también yo diría que fui yo el que tuve la fortuna de tenerlo como el financiero del INDER cuando yo fui director en el INDER de Medellín, y es una persona que se desempeñó antes de ello en la Secretaría de Hacienda y tiene una gran información para compartirnos. Está el profesor Juan Carlos Franco Restrepo, él es docente del Politécnico Jaime Sasaca David, lleva más de 20 años anclado a la Secretaría de Deporte del municipio de Itagüí, que ahorita él funge en su cargo nuevo, también en la nueva dinámica que tiene el municipio de Itagüí, que ha pasado de ser una secretaría a ser un instituto de cultura, recreación y deporte en dicho municipio. Él es especialista en gerencia deportiva y tiene el diplomado también del curso GOL, de Gestión Olímpica del Deporte del Comité Olímpico Colombiano. Y tenemos al doctorando Antonio Posada Arbeláez, él es profesional especializado en planeación y prospectiva de la Secretaría de Deportes de Pereira, profesional en deporte y recreación, y fundamentalmente allí atiende pues todos los temas de planificación y de política pública en dicho municipio. Son tres personas que han estado de alguna manera vinculadas al sector público y por ello pues quisiéramos, entre comillas, hacer honor también a este ejercicio de nuestra profesión en este sector. Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción sobre el tema de la hacienda pública, primero como objeto de estudio, porque es un tema importante también, no solamente buscar en estas sinergias el tema operativo, sino de dónde proviene toda la conceptualización que siempre reflexionamos acá. La hacienda pública estudia la forma en que se logran los objetivos del sector público a través de los medios de ingresos y gastos públicos presupuestados. Establece las políticas de recaudos de gastos públicos para dotar a una comunidad de bienes colectivos. Esto es muy importante, o sea, los presupuestos públicos, ya hay un primer mensaje allí en esta definición, y es que están encaminados a satisfacer necesidades colectivas. En este sentido, es una función del Estado la redistribución, la estabilidad y el desarrollo económico del país. Antes de la Primera Guerra Mundial, el Estado gendarme suministraba bienes
digamos, a colectivos en un mínimo de la prestación del servicio. En esos momentos antes de la Primera Guerra Mundial, pues los servicios mínimos del Estado eran de pronto una incipiente policía, un incipiente sistema de salud y la gratuidad en la educación primaria. Digamos, esas eran las grandes responsabilidades del Estado. Hoy la hacienda pública se preocupa por la intervención del Estado en el desarrollo de bienes colectivos y bienes meritorios. El Estado, en uso de sus deberes constitucionales y como director de la economía, propende por la corrección de las fallas de mercado. O sea, si el Estado no interviniese, pues dejaríamos todo en manos de los privados, y ya sabemos de dónde viene el concepto privado, que viene de los romanos, del latín, que era el concepto de private. Private sin acceso a, sin derecho a. En este sentido, entonces, en ese uso de esos deberes constitucionales, el Estado propende por la corrección de esas fallas del mercado y la estabilización del desarrollo económico del país. El Estado, podríamos decir que para ello limita la ejecución y específicamente el crecimiento del gasto fiscal sobre la base de los ingresos que establece, que establemente podría tener el país. O sea, entre comillas, siempre el Estado tiene que hacer una ecuación presupuestal para mirar de dónde, o sea, qué tantos son los recursos que le ingresan y qué tantos son los que puede gastar. Y yo creo que esto es un principio de la economía, inclusive de la nuestra, en nuestros hogares. Para ello, además, como instrumentos de planificación, que es importante tener en consideración en este espacio acá, hay otros instrumentos para la planificación de los ingresos que se establecen dos poderosas herramientas, como es el marco fiscal de mediano plazo y el marco de gasto de mediano plazo. O sea, es una planificación, es una presupuestación de los recursos de un municipio, de un ente territorial, departamental o del orden nacional, para verificar, o sea, ir prolongando en periodos de 10 años. Es decir, nosotros en este momento tenemos un marco fiscal 2020-2029 y para el año entrante pasaría el marco fiscal 2021-2030. O sea, en este periodo de análisis de 10 años, el gobierno nacional va haciendo los ajustes de los ingresos, de la proyección de ingresos, pero al mismo tiempo de cómo se puede gastar este dinero. Este tema del marco fiscal fue establecido por la Ley 819 del 2003, mediante la cual se proyectan los ingresos y gastos de normas vigentes de endeudamiento, de racionalización del gasto público y de la responsabilidad fiscal, entre otros. En este sentido, el presupuesto de nuestras organizaciones deportivas de carácter público obedecen igualmente a preceptos constitucionales, de ley, de decretos reglamentarios que le dan direccionamiento a su elaboración, ejecución y cierre presupuestal. Esto está establecido no solamente en la ley de planeación, que es la ley 192 de 1994, sino que también en el Estatuto Orgánico de Planeación, que es la que pone en operación la ley de planeación. Está establecido el Estatuto Orgánico del Presupuesto de la Nación en el decreto 111 del 96. Y allí se establecen unos principios que no pueden perderse de vista en esta discusión, porque en ocasiones se nos pide, cuando estamos al frente de organizaciones públicas, que hagamos cosas que no pueden saltarse estos principios. Y son los principios de planificación, de anualidad, o sea, de las vigencias presupuestales de las organizaciones públicas son a un año, de universalidad, de unidad de caja, principio de unidad de caja, de especialización en las acciones que se planifican, de programación integral, o sea, pensando en la lógica de un municipio, de un territorio, de inembargabilidad de los recursos públicos, de la homeostasis presupuestal, o sea, de cómo se permean por diferentes fuentes, de la coherencia macroeconómica y de la unidad presupuestal. Entonces, para ello, damos la bienvenida a nuestro primer panelista del día de hoy, el
compañero de este grupo, Antonio Posada. Igualmente saludamos por aquí, vemos que siempre será un honor tenerlo a nuestro presidente del Comité Olímpico Colombiano, el doctor Baltasar Medina. Bueno, muy bien, un saludo para todos y bienvenido, Antonio. Bueno, muy buen día a todos ustedes. Agradecerle a Francisco, a Mauricio y a todos los que hacen posible este espacio y brindarme pues esta oportunidad para pensar en voz alta y contarles a ustedes algo. No soy el experto en este tema sobre la parte financiera, pero sí lo que les voy a mostrar es la experiencia vivida en esos 25 años en la Secretaría de Deporte y Recreación. Entonces, ¿puedo compartir ya pantalla? Permíteme, Antonio, yo verifico acá. Sí, correcto. ¿Listo? ¿Ya se observa bien? Sí, correcto. Bueno, entonces tenemos acá lo que es la parte de Hacienda Pública y como lo decía Francisco, la Hacienda Pública es el conjunto de esas decisiones económicas que como tal tienen que manejar lo que son los ingresos y los gastos y poder tomar decisiones para poder decir cuál es la mejor inversión. Es de lógica que sabemos que cada vez lo que papá estas decisiones cuando me quedé 3 días después, ¿te acordás? algo por allí. Ya te 3 días después, ¿dónde? Uniendo. Perdón, hay un micrófono encendido. ¿Te acordás la Manuel. última vez? Pero vos lo que ya no puedes acostarte tarde. Manuel. Está apagado. Equilibrio entre ingresos y gastos o inversión pública y sabemos que este año, y lo vamos a ver la repercusión el próximo año acerca de la situación de la pandemia, que va a disminuir mucho los recursos públicos como tal. De allí podemos hablar de que vamos a mirar un contexto rápidamente, el contexto a nivel latinoamericano. ¿Qué es lo que pasa? Colombia, con relación a los otros países de América Latina, está ubicado en el 5º puesto a nivel latinoamericano del mal gasto de los recursos públicos. Ese mal gasto se pierde más por concepto de excepciones tributarias, o sea, no se le cobra o se les da prórrogas o se les permite que no pagan los impuestos. Eso tiene una pérdida mucho más alta que los mismos proyectos de inversión social. Segundo punto en el cual hay una baja inversión del gasto es en la parte de las compras, o sea, el plan anual de compras en el cual las compras están la adquisición y la contratación propiamente de servicios. Y un elemento que es, aunque suena un poco paradójico en esa parte del malgasto de la inversión pública, es que Colombia, quien lo creyera, también es uno de los países en los cuales tiene muy baja la inversión en la parte de los funcionarios públicos, pero en esa parte de la inversión de los funcionarios públicos se pierde cerca del 15% de esa inversión debido a unas altas primas de algunos funcionarios públicos y debido a la contratación de personal poco calificado. Y entonces eso nos deja mal parados a nivel de Latinoamérica, pero estamos en el 5º lugar de malgasto público como tal, o sea, la falta de eficiencia en el gasto público. Colombia ha generado también toda una política y una cultura del buen gobierno y se ha considerado que para tener un muy buen gobierno debemos de empoderar, de formar a los ciudadanos, todos sus mecanismos de participación ciudadana para que ellos como tal hagan una presión al Estado, al gobierno, perdón, para que delegue verdaderamente en la administración pública y se implementen las funciones. Para hacer un buen gobierno a nivel nacional se estiman 3 elementos muy importantes. La gestión del conocimiento, gestionar el conocimiento al interior de las instituciones, la creación del valor público y la gobernanza por la paz. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos la gestión del conocimiento es poder generar toda esa información, sistematización, análisis, registro de toda la información de lo que se está haciendo la inversión pública. Cuando hablamos de la parte del valor público, es poder tener en cuenta
todo lo que nosotros estamos entregando verdaderamente es eficiente, es efectivo, se sirve. Eso que estamos planeando le está llegando a la gente, le está llegando adecuadamente. Hay un buen servicio, los resultados se ven, hay confianza a la gente para acceder a nuestros servicios. Entonces, con esto le vamos a dar un verdadero valor público. Yo voy a hacer esta parte, esa parte como introductoria y conceptual, y ya después les voy a mostrar un ejemplo desde la parte de la Secretaría de Deporte y Recreación. La gobernanza, otro elemento súper importante para esa parte y poder generar procesos de paz. Es el punto de partida para dejar pues que se prestase un muy buen servicio. Y como tal, si nosotros tenemos una muy buena estructuración de la gobernanza en la prestación del servicio público y le damos una muy buena participación ciudadana y hacemos unos buenos mecanismos de gestión, estamos por lo menos aunando el terreno para hacer una muy buena gestión pública. Y lógicamente una inversión como tal. En el mapa de la gestión pública, que ustedes lo pueden encontrar en la UNAL, en un curso que ellos hacen a nivel virtual para funcionarios públicos, ustedes pueden encontrar que este mapa conceptual, que en la cual dice que la gestión de la inversión pública tiene dos componentes importantes. Uno es la teoría de proyectos, que es la unidad principal para poder desarrollar las acciones aquí en este país, en nuestro país. No puede haber una inversión pública si no está amarrada a un proyecto, y ese proyecto está amarrado al banco, el banco de proyectos, y tiene una ficha y está construido bajo una metodología general aplicada del DNP. Y aparte de esto, entonces hay también un ciclo de inversión pública. Y en el ciclo de inversión pública se hace una preinversión, una proyección, un ciclo de inversión, y todo eso entonces a la final se une. Todo el ciclo de inversión pública y la parte del ciclo del proyecto, la teoría del proyecto, se unen en uno solo, y ya ha ido en los últimos años, es donde uno va a planeación municipal, inscribe el proyecto, y ya se inscribe directamente en la web, a nivel del DNP. Esto de una vez se amarra a toda la parte de Hacienda y empezamos a ver toda esa articulación y toda esa trazabilidad de la inversión pública. Entonces, como tal, tiene que haber el proyecto y todo el ciclo de inversión pública. El ciclo de inversión pública tiene 5 pasos, como tal: la formulación, la programación, la ejecución, el seguimiento, la evaluación, y tiene el propósito de lograr una mayor calidad, oportunidad, efectividad y coherencia de la inversión pública. Y entonces, esa inversión pública, para hacer esa inversión pública, tienen que hacer unas evaluaciones antes y después para poder determinar si esa evaluación pública, primero que todo, si se necesita, y posteriormente, si verdaderamente cumplió para lo que se dijo que iba a invertirse. Y los proyectos como tal también tienen ese mismo ciclo para poder determinar, hacer primero, mirar cuál es la necesidad, la problemática de la inversión, el seguimiento, y posteriormente hacer también la inversión, la evaluación del mismo proyecto. Entonces, hoy por hoy en Colombia tenemos una fusión entre lo que es el ciclo de proyecto y es el ciclo de la inversión pública, y es el gráfico que ustedes ven acá. En la parte interna del gráfico vemos la formulación, la programación, la ejecución y todo lo que es la operación del proyecto. Y está en el BPIN, que es el Banco de Inversión Pública. Y aquí en la parte de arriba está todo el sistema de seguimiento de la inversión pública, que llega hasta Sinergia, que es el Sistema Nacional de Evaluación de la Inversión Pública. Y todo esto al final se consolida en un sistema unificado de inversión pública. Año tras año, ya hace 4 años no estaba unificado bien, 4 o 6 años estábamos apenas adelantando ese proceso, pero ahora ya está todo articulado, tiene una muy buena trazabilidad, en la cual nosotros tenemos un proyecto y tenemos de una vez la inversión, y tiene que estar articulado los componentes, las actividades, los insumos, las fuentes de financiación, tienen que estar allí metidos dentro del banco de proyectos y dentro de la parte de Hacienda. Se articulan y podemos hacerle un buen seguimiento a los proyectos. En la etapa de formulación y evaluación previa, nosotros tenemos que hacer preferiblemente, hacer todos esos estudios para poder determinar qué es lo que vamos a hacer. Primero que todo es una necesidad, y cómo verdaderamente, en qué forma vamos a hacer esa evaluación.
Ya después nosotros cogemos y hay todo un proceso para el desarrollo de la inversión pública, en el cual entonces se hace un presupuesto inicial, se tiene en cuenta el plan operativo anual de inversión, o sea, el POA, que fue del plan de desarrollo. Se lleva un presupuesto inicial de la alcaldía, perdón, de la alcaldía de Pereira al Consejo Municipal, y en el mes de octubre se hace la aprobación, primero pasando pues por todas las comisiones y haciéndole las discusiones, y se lleva la inversión como tal, se lleva ahí en octubre a la sanción del acuerdo municipal que genera el presupuesto para el año siguiente, y también en diciembre se hace el cierre del año fiscal como tal. Y entonces, ya a nivel de Colombia, hay todo un sistema de seguimiento de toda esa inversión pública. Año tras año se va a ir implementando cada vez más, y por lo menos se van a generar más herramientas para poder determinar si se está haciendo una o no una buena inversión como tal. En la etapa ya cuando vamos a hacer la parte de contratación nosotros, hay una apropiación presupuestal, entonces nosotros hacemos un certificado de disponibilidad presupuestal, pero después de ese certificado de disponibilidad presupuestal está toda la etapa contractual en la cual nosotros tenemos, y precontractual, en la cual tenemos que hacer unos estudios previos, tenemos que determinar qué es necesidad, por qué se necesita eso, por qué esta persona o este bien o servicio, y cómo es que va a desarrollar sus acciones a través de unos alcances. Luego de esto, entonces hacemos un compromiso de hacerse el contrato y de legalizarse como tal, termina pues propiamente legalizado con un compromiso presupuestal, en el cual después entonces se hace un registro presupuestal, perdón, el registro presupuestal es el que nos cierra pues ya que se hizo el contrato y se va a ejecutar, y lógicamente entonces después se hace la evaluación siguiente. Dentro de la parte ya de teoría del proyecto, nosotros hay diferentes momentos en los cuales se debe hacer la identificación, hay 3 momentos como tal. Y en los momentos está la identificación del problema, la preparación del proyecto y propiamente la evaluación del proyecto. En la identificación nosotros tenemos que hacer estos estudios, hacer el método SOP que puede ser allí para poder determinar el problema, identificar el problema, el análisis del problema, la parte de participantes, y hacemos esto. Eso es lo que debemos de hacer desde el municipio y el ente territorial para poder entonces generar toda esta parte del proceso, para que esto que estamos desarrollando. Y de allí, ¿nosotros qué hacemos? Hacemos una buena identificación del problema. Es la parte principal. Si nosotros no tenemos identificado el problema a nivel de la comunidad, porque vamos a solucionar un problema de la comunidad, una necesidad, estamos simplemente tomando decisiones en otra lógica, en otra racionalidad, pero que no es la pública. Entonces allí, aquí le traigo por un ejemplo de esta foto, que puede ser cualquier gimnasio al aire libre de cualquier ciudad de Colombia, en el cual esta obra no se sabe si es inconclusa o mal planeada o hecha de cualquier forma, porque yo creería que pocas personas van a tener el deseo de poder estar en este gimnasio al aire libre, y mucho menos si de pronto la mañana estuvo lluviosa. No van a querer estar aquí en este lugar. Entonces, da respuesta a una necesidad de una comunidad. Verdaderamente se hizo un planteamiento del problema y todo se hizo un análisis de participantes, verdaderamente, sí, con los beneficiarios, con los cooperantes, con los oponentes o con los perjudicados que estaban frente a esta decisión. Es lo importante en el sector público. Y después de hacer eso, pues tenemos que hacer una preparación de mirar si para el objetivo que nosotros queremos cumplir, si verdaderamente cuál alternativa es la que nos sirve, si es verdaderamente un gimnasio al aire libre, o es mejor llevar unas máquinas a la caseta comunal, o hacer un convenio con un gimnasio del barrio para que pueda atender a la comunidad como tal. Entonces tenemos que mirar las alternativas, no simplemente casarnos con una o hecha desde el escritorio y decir ya, sino que tenemos que tener, muy importante, la participación de actores. En otro momento, que es la preparación del proyecto, pues tenemos que hacer unos estudios desde la parte legal, del mercado, de la parte geográfica, ambiental, comunitaria, financiera, riesgos ambientales. Mi pregunta sería, ¿no creen ustedes que esto acá, que es un desfiladero, y todo esto acá genera un montón de riesgos para la comunidad?
¿Será que pudieron evaluar eso antes de implementar ese gimnasio en ese lugar? Sería importante. Aquí en esta parte de participación ciudadana, les quiero mostrar acá una escala de participación de Robert Hart. Aunque es muy utilizada o muy conocida desde la parte de participación infantil, se ha venido ampliando para otros elementos. Y decimos que si esta escala de participación, después del 3, verdaderamente hay participación en la comunidad. Porque antes del 3 es simplemente manipulación y simplemente como una figura decorativa a la comunidad. Hoy por hoy nosotros estamos en ese proceso de la sobretasa al deporte, debemos de estar yendo a todos los actores para mirar ellos qué opinan, qué quieren, qué les gustaría, para qué vamos a invertir esos recursos de la sobretasa, para que nos den otras ópticas y nos ayuden a cambiar nuestras percepciones y mejor ampliarla muy bien. Como tal, podríamos decir que es también una piedra angular en la innovación. Cuando hablamos de innovación no quiere decir cosas de tecnología o de alta tecnología o de alta, no. Con el solo hecho de nosotros cambiar la forma de hacer las cosas y verdaderamente generar un mayor valor público, con eso es más que suficiente para decir que estamos innovando. Y es un elemento muy importante en la innovación pública, es la participación ciudadana. Poder determinar su cultura, la idiosincrasia, el papel de ellos frente a la formulación, la evaluación. ¿Son activos? ¿Son veedores? ¿O cómo van a participar ellos en este proceso de elaboración, de desarrollo del proyecto? Bueno, en el estudio financieros nos vamos a decir, bueno, ¿cuánto voy a invertir? Y eso verdaderamente si es lo que verdaderamente puedo invertir, si eso es lógico invertir ese recurso, si eso, la rentabilidad financiera o la rentabilidad social, si ese producto que yo estoy vendiendo o que estoy ofreciendo, perdón, como entidad pública, está de igual o mayor o menor valor que lo que hace el privado. Ahora, mi calidad es que igual, menor o mayor. Con esas 4 variables con esas 2, especialmente costo y calidad, tengo que manejarme para poder entonces, lo ideal en la racionalidad pública es prestar un servicio de igual o menor valor que el privado, pero tiene que estar de igual o mayor valor que el privado. O de lo contrario, no hay una buena inversión pública, entonces no hay una racionalidad pública como tal. En la teoría de proyectos vamos a mirar ya la evaluación y en esa evaluación tenemos que mirar, como estamos hablando, la financiera, la económica y la social. En la parte financiera, voy a dar como tal un ejemplo de lo que ya tenemos para ya pasar al ejemplo de la Secretaría de Deporte y Recreación de la ciudad de Pereira. Nosotros llevamos ya 3 años desarrollando con una muy buena información, con gestión del conocimiento, desarrollando datos para poder determinar total de usuarios beneficiados, total de cobertura al año, total de servicios registrados. ¿Cuántos servicios? O sea, por cada persona que vaya una vez a recibir nuestros servicios, es un servicio. ¿Cuánto fue la inversión en ese programa? Costo del servicio, o sea, por esas personas que fueron cada vez, ¿cuánto nos valió? Y de allí sacamos al costo mensual, cuánto podría tener el costo mensual esa inversión. Ese costo mensual lo comparamos con como le dije ahora, con la parte del sector privado y a través de mecanismos de participación ciudadana, encuestas, veedurías, rendiciones de cuenta, también nos damos cuenta de si ese servicio se prestó de igual o mayor calidad que el sector privado. De lo contrario, tenemos que reevaluarnos. Esto también nos ha traído a nosotros la posibilidad de decirnos que esto es algo muy fuerte, de saber cuál fue la pérdida por metas. Entonces aquí también nos está diciendo si es que de pronto puede ser un problema de planeación. ¿Por qué? Porque es que si yo tenía una meta, pero a la final cumplí otra meta diferente, menos, entonces hubo una pérdida por cuestiones de metas. Esa pérdida de metas es porque por una mala planeación o porque los instructores o los lugares o los espacios donde se desarrollaron no eran lo que nosotros esperábamos, no cumplieron las 4A de adaptabilidad, accesibilidad, asequibilidad y aceptabilidad. ¿Cuánto fue el valor real invertido en ese proyecto? ¿Cuánto fue la pérdida por deserción de la gente?
porque de pronto la gente llegó y se fue. La idea es mantener en procesos continuos y a la final entonces podemos determinar una pérdida, una posible pérdida total y podemos determinar cuál fue el programa que tuvo mayores pérdidas y por qué motivo, y vamos a determinar qué es lo más importante, determinar cuáles son las condiciones que estuvieron en ellas para poder que entonces esto se diera. Ya para terminar, voy a permitirme mostrarles a ustedes, retomando la parte inicial de la presentación, que la gestión del conocimiento, la participación ciudadana y el valor público son tres de los elementos más importantes para una muy buena inversión pública. Y entonces aquí les estoy presentando la página del Observatorio de Deporte y Recreación de la Secretaría de Deporte y Recreación. El observatorio está dentro de un programa que se llama Fortalecimiento y Gobernanza. En este plan de desarrollo colocamos así, Fortalecimiento y Gobernanza, donde están todos los proyectos que ayudan a fortalecer el sector DRAER. Ahí está asistencia técnica, está investigación, está capacitación, está mecanismos de participación ciudadana y está el observatorio como elemento fundamental dentro de este sistema integrado para la calidad del servicio que les había expuesto la vez pasada. Entonces ustedes pueden entrar a lo que es el Observatorio de Deporte y Recreación de la Ciudad de Pereira y ustedes van a encontrar una diversidad de espacios en los cuales ustedes pueden encontrar la información. Yo ya abrí una de las pestañas y para hacerlo más ágil. Entre una de esas pestañas nosotros tenemos algo muy importante, que es la oferta. Y esa oferta la tenemos distribuida por cada uno de los años anteriores, está georreferenciada y está de acuerdo al programa, de acuerdo a las comunas, ¿no es cierto? Y también la tenemos también por ciclos etarios. Entonces podemos entrar a determinar dónde está mayor o menor concentración de la cobertura. Y en en el observatorio nosotros podemos encontrar lo que es en la parte del Data Studio. Y en esta parte del Data Studio, lastimosamente no nos está dando muy bien la señal. En esta parte del Data Studio vamos a encontrar todo el sistema de gestión del conocimiento en cuanto a la cobertura de la Secretaría de Recreación y Deporte. Y aquí en este podemos encontrar un tablero de control, una oferta institucional, un resumen, los grupos de cobertura, y esto nos van a servir a nosotros para poder sacar indicadores de primero, segundo y tercer nivel que nos ayudan a determinar cómo se está haciendo la inversión pública. Vamos a poner un ejemplo acá, dice... 3 minutos, Antonio. Listo, gracias. El resumen institucional. Entonces podemos decir, ¿en qué periodo? Nosotros lo evaluamos quincenalmente por programa, por proyecto, por deporte y por instructor. Entonces yo puedo coger y puedo coger aquí y digo, bueno, yo solamente dime por este instructor. ¿Cómo están las metas de este instructor? Y entonces decimos, bueno, este instructor que es del programa de recreación del proyecto Comprometiendo Juventudes está contratado y registró toda la información y entonces decimos, aquí hay 60 usuarios de él que no tienen teléfono. Entonces por ahí empezamos nosotros porque es una información muy importante y aquí hacemos el seguimiento quincena a quincena durante todo el año. Aquí nos muestra el primer semestre del año, qué fue lo que desarrolló él. En otra pestaña y esa información que está allí es una información que él mismo sube y registra en el SPP, pero que también nosotros le hacemos seguimiento a través de llamadas telefónicas, a través de visitas en terreno, a través de veedurías ciudadanas y veedurías a través del servicio social, le hacemos el seguimiento a que esa información verdaderamente sea real. Aquí tenemos, bueno, se nos perdió esta parte de la cobertura de asistentes. Entonces, esta cobertura de asistentes, y también lo tenemos por, esta es la que ya había dicho, por la parte de los instructores, tenemos el historial. ¿Cuál es el historial de nosotros en cuanto a la parte de cada uno de los años? ¿Cómo se ha comportado la rotación de personas? ¿Cómo está la rotación? ¿Cómo ha estado la fidelización? O sea, si la gente de un año al otro continúa, ¿cómo ha estado la adherencia? O sea, ¿cuántos meses han estado con nosotros y cuánto es la asistencia de esas personas en promedio de asistencia? Y nosotros lo tenemos graficado y esto lógicamente está soportado por bases de datos, uno a uno la persona, donde se dice la dirección, nombre, género,
y todos los datos personales de ese beneficiario. Y tenemos también cómo fueron registrando los instructores cada año, cada curva es de diferente color de cada año por cada los 9 meses. Si ustedes pueden observar esta, que es la del 2020, debido a la pandemia, lo que fue en marzo, abril, empezó a bajar, pero después volvió a ascender, pero no hemos podido llegar a estos lugares para poder volver a tener esas coberturas. Lo que estamos haciendo es en fortalecimiento, estamos diseñando un proyecto de investigación para determinar el impacto y cómo generar un programa, una oferta entre lo virtual y lo presencial para volver otra vez a llegar a tener una muy buena cobertura. Muy bien, Antonio. ¿Se cayó la señal? Listo. No, se Listo, cayó el tiempo. Listo, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Yo creo que realmente nos das una muy buena visión de lo que es la actuación de los recursos en la gestión pública. Vamos a tener entonces a nuestro siguiente invitado, que es Juan Carlos Franco. Él es docente del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, es especialista en gerencia integral, tiene un diplomado en gestión olímpica del deporte, ha sido subsecretario de deportes del municipio de Itagüí. En fin, ahorita está como asesor de lo que es la nueva Secretaría de Deporte, Cultura y Recreación del municipio de Itagüí. Juan Carlos, bienvenido. Pacho, buenos días. Gracias por la invitación a todos los asistentes. Una pequeña corrección muy respetuosa. Yo soy especialista en gerencia deportiva. Perdón, de la Universidad Autónoma. Dale, Pacho, alumno no hay mío. problema. Alumno de Pacho, del profe Rodrigo. Todavía un alumno porque sigo aprendiendo mucho de ustedes, Pacho, y de todos mis compañeros y colegas. Nosotros, como bien lo decía Pacho ahorita, después de un trasegar muy largo, llevo 32 años trabajando y aprendiendo en el deporte y la recreación de Itagüí, en la actividad física, después de un proceso largo en el cual Juan Francisco, el instituto, nos acompañó por un periodo muy largo, una interrupción pues por diferencias conceptuales y filosóficas con el instituto en su momento, y volvemos a retomar con el Politécnico y el instituto unos temas gruesos que vamos a trabajar el próximo año. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el proceso de conversión, transformación de secretaría a instituto. El 5 de febrero de este año fue creado el Instituto para la Cultura, la Recreación y el Deporte del municipio de Itagüí, con base en el decreto y en el acuerdo 221 del 5 de febrero del 2020, y estamos en eso. Yo, como lo decía Antonio, y lo felicito porque qué grata intervención y qué lucidez y claridad en estos temas de las finanzas públicas, de la articulación con el tema de los planes de desarrollo, de los proyectos y el desarrollo social. No soy experto en el tema, mi trasegar me ha invitado a conocer como algunos aspectos generales de lo que es todo el tema de las finanzas públicas, y en el nuevo instituto, como les decía, estamos viviendo un proceso y nosotros lo redefinimos así. Ayer tuvimos consejo directivo y es que nosotros apenas somos un niño que está caminando, que todavía incluso no cruza la calle solo. Porque apenas estamos hablando de 6 meses larguitos, estructurando todo un modelo de gestión, el sistema integral de gestión, y obviamente dentro de ese modelo, que es lo primero que estamos trabajando, tener una sólida estructura de gobernanza, una sólida estructura desde los componentes financieros, jurídicos. La norma jurídica transversaliza todo el sector, y en especial en este tema de las finanzas, del gasto público, está muy presente todo lo que es el modelo organizacional, la estructura de la planta de cargos, que enseguida les explicaré pues como esos temas que tienen que ver con lo financiero. Pacho, ¿me permites para compartir pantalla, por favor? Sí, permíteme, Juan. Muchas gracias. Ya, Juan. Muchas gracias. Entonces, aquí mirando todo el tema, este es nuestro logo, nuestra plantilla, y mirando todo este tema
de lo que son las finanzas públicas en deporte. En este caso, pues en el tema público es del instituto. Este es nuestro logo símbolo. Esta imagen me gusta mucho porque también hay que revisar unos paradigmas desde la situación de lo público versus, o no sé si en correlación y en alianza con el privado, y es que es un asunto paradigmático. Pensamos que esa es la gallina de los huevos de oro, que es el marranito que todo el tiempo pues fluye el dinero y nosotros vamos como invirtiendo, y esto es de prospectiva y de perspectiva. Es decir, de perspectiva es dónde estoy ubicado y respecto a qué, y eso es un tema de reflexión permanente que nosotros trabajamos. Entonces vamos a ver algunos componentes que ya el profe Antonio de buena manera nos ha ayudado pues y nos ha ilustrado gratamente de lo que es el presupuesto público. Fundamentalmente sabemos que es una acción administrativa determinada por las rentas de un municipio. Somos un municipio de primera categoría con un presupuesto aproximado por año de 480.000 millones de pesos, ¿sí? El presupuesto que tenemos en este momento en trámite para aprobación en el Consejo Municipal, que entra el 1 de octubre, y es uno de los primeros temas a tener claro en las finanzas públicas, y es que los propuestos independientes, y somos instituto, somos una empresa industrial o comercial del Estado, o somos una secretaría, va a aprobación del legislativo local, del Consejo, está proyectado para 26.000 millones de pesos. Entonces, se determinan los periodos presupuestales por un tiempo, con todos los instrumentos, lo político, lo económico, lo financiero y lo administrativo, ¿cierto? Como lo dijo Antonio, es un estimativo de ingresos fiscales y una autorización del gasto público, y esto está sujeto a muchas normas. Existen los principios, Pacho en la introducción de muy buena manera nos ilustró, el principio de planificación, de anualidad, de universalidad de la inversión, de la unidad de caja, de la programación integral de todos los sectores, tanto del ingreso como del gasto, el principio de la especialización y de la inembargabilidad de los recursos. Lo del ciclo presupuestal, ¿cierto? Tiene que ver con el plan financiero, lo que es el plan operativo anual de inversión es lo que comúnmente llamamos los POAI, el presupuesto anual de la nación, que también el compañero Antonio nos precisa, y obviamente es de conocimiento público, los ajustes fiscales que vamos a empezar a sentir, y lo hemos sentido, como les decía ayer en el Consejo Directivo, los ajustes que vamos a tener en las finanzas públicas por transferencias de la nación y por otros componentes que obviamente van a afectar los presupuestos territoriales de gobernaciones y municipios y todas las disposiciones y normas generales del presupuesto general de la nación. El principio de planificación parte de elaborar un plan, un marco fiscal de mediano y largo plazo. Eso está articulado obviamente a los planes de desarrollo. Y acá sí me detengo un poco, y es porque formular los planes de desarrollo, obviamente de la estructura de los programas de gobierno, es el principio de poder determinar la destinación de los recursos de inversión. Ese componente financiero de los planes de desarrollo es fundamental. Se trabajó en muchas mesas con la comunidad y sabemos muy claramente que el plan de desarrollo es la carta de navegación por ser una ley orgánica, la ley 152 del 94, y desde ahí parte el principio fundamental de la determinación del gasto, donde en los planes indicativos, porque lo tengo que cruzar contra metas, contra objetivos, contra impactos, que es uno de los temas más complejos de medición en lo público. Debe existir una clara armonía entre el presupuesto anual de inversiones con el plan financiero y el POAI. Y Antonio nos habla del tema de la formulación de los proyectos, y ese es uno de los temas que aún todavía creo que en lo público es complejo. Y tienes que formular primero el perfil del proyecto, aprobarlo, radicarlo en la MGA, asignarle el presupuesto, luego subirlo al suite, y luego si tienes que hacer una modificación. Es decir, hay un sistema articulado ya entre planeación y hacienda pública. Eso está muy bien, y eso nos va determinando también unos mecanismos para tener un control muy claro de la inversión. Pero también se viene para el próximo año todo lo que va a ser la destinación del gasto por componentes, y eso va a ser un tema complicadísimo. Por cada componente de un proyecto tienes que tener un plan de inversión muy detallado y muy preciso. Entonces también estos movimientos legales y
y estructurales del Estado, obviamente en las finanzas públicas del orden local, en el caso de nuestro municipal, tienen también unas connotaciones. Yo pienso que, y lo digo pues como en los mejores términos, el tema financiero y propuestal de lo público y en estas entidades territoriales como las nuestras, también tiene unos momentos muy dramáticos. Muy dramáticos es porque precisamente se lentifica la respuesta. Empezamos a ser ineficientes, ineficaces, las respuestas son muy lentas o inoportunas, porque el trámite financiero y presupuestal también, como tiene tantas connotaciones y tantas aristas, hace que los procesos de respuesta a las necesidades de la comunidad se vuelvan muy lentos y están en un plan de desarrollo, pero el proceso, la comunidad en general y las organizaciones, incluyo allí a las organizaciones del sector, organizaciones deportivas como clubes, escuelas, organizaciones como grupos de gimnasia del adulto mayor, de la salud, de recreación, organizaciones juveniles, consideran que es la mala intención del Estado, es que el Estado no da respuesta y hasta dónde el Estado en sus paradigmas está estableciendo demasiados requisitos de control, que eso viene también como por disposiciones de Contraloría, o hasta dónde realmente es porque queremos generar un claro proceso de transparencia en la inversión social. Tema de discusión, y eso hace que estos planes cada vez sufran más y más situaciones complejas. ¿Qué es un plan financiero? Ya lo dijimos, donde definimos todo lo que es objetivos, estrategias, metas de ingresos y gastos de financiamiento. Es un proceso de saneación de las finanzas públicas en las entidades territoriales. Obviamente apuesta a los objetivos de lograr alcanzar la mayor parte de los proyectos y programas en los planes de desarrollo. Incluye también temas como el efecto cambiario. Ahorita vengo de una visita. Nosotros estamos terminando de construir uno de los grandes complejos deportivos del municipio, el Polideportivo Oscar López Escobar, varios de ustedes lo conocen. Ya teníamos unas cotizaciones de hace 4 meses, 5 meses para todo el equipamiento de baloncesto, voleibol, por un valor. Hoy, después de la visita que tuvimos ahora en las horas de la mañana, tenemos que decirle a los 3 oferentes, no, ajustemelas. ¿Por qué? Por la tasa cambiaria, por el tema cambiario del dólar, porque varios de esos implementos son importados, entonces van en dólares, y eso nos implica que cambiar y ajustar el proyecto, montarlo al suite, pedir la actualización. Es decir, esto hace que los temas que teníamos previstos para adoptar en noviembre posiblemente nos vayan a extender. Esa es también la fenomenología del Estado. Y obviamente determinar los programas de gastos. ¿Nosotros qué somos? Somos un instituto, como bien les decía, naciente. Somos un niño que está empezando a caminar, que no puede cruzar aún la calle. Fuimos creados por este decreto. Se crea una unidad, una entidad descentralizada, un establecimiento público que lidera todo el proceso de fomento, promoción, desarrollo de la cultura, el deporte y la recreación, la actividad física y el uso del tiempo libre. Tenemos un organigrama con un modelo circular, un consejo directivo, un equipo, y aquí quería contarles una connotación. Nosotros venimos con una planta de cargos de la Secretaría, personas que están adscritas a la función pública, ¿sí? Personas que se ganaron un concurso de méritos porque están en carrera, 24 empleados. Esos 24 empleados tuvimos que hacer un convenio instituto naciente con la alcaldía, con la Secretaría Privada de la Alcaldía para decir, présteme estos 24 funcionarios porque si yo los cargo a la planta de cargos de mi instituto, voy a superar los porcentajes de gastos de funcionamiento establecidos en la ley 617. Entonces, son también como los temas de optimización del gasto público para bajarle a los gastos de funcionamiento. Por eso el municipio todavía, la administración central nos lleva de la mano y nos dice, no, venga, ¿qué tiempo requiere? No, denos 2 años para nosotros y firmamos un convenio. Nosotros somos un aliado estratégico, un operador estratégico de la administración central. Entonces, ¿cómo se determina el presupuesto? Entonces tenemos, este personal es un personal vinculado y adscrito al instituto, a excepción del cargo que me corresponde, en el cual me desempeño como asesor. Yo soy asesor del despacho del señor alcalde para el despacho del señor gerente. Pertenezco a la planta de cargos de la administración central. Todos los demás compañeros que están acá, cargos que están acá, son de la planta de cargos del instituto, vinculados con el instituto. Unos vinculados de manera directa y algunos están por OPS, ¿cierto?
tenemos una planta de cargos de 14, pero 24 más prestados de la administración central. Estamos hablando aproximadamente de 38, 40 funcionarios. Para descargar en los gastos de funcionamiento hubo que hacer lo que les acabo de contar, ¿cierto? Y el municipio nos transfiere para este año, próximo año, 25.000 millones de pesos. El municipio nos paga el 10% por administrarle todos los programas del deporte, la recreación, la actividad física y los escenarios. No tenemos los escenarios cargados en nuestro inventario para su mantenimiento, sino para su gestión y administración, porque ese sería otro tema complejo. Te cargan, que es un tema de los de discusión en la descentralización enmarcada en la ley del deporte y en la ley 489. Yo te descentralizo, pero yo te descentralizo y vos sos pobre, entonces ¿cómo te voy a descentralizar? No, yo te descentralizo, pero es un proceso. En la medida en que vamos ganando capacidad de gestión de recursos, podemos ir generando un mayor nivel de autonomía. Nuestra misión, obviamente, nuestra visión es lograr alcanzar en el 2022, como les decía, tener un porcentaje, siquiera 50 al 60% de sostenibilidad, de autosostenibilidad. Entonces trabajaríamos por transferencias del municipio, tanto de los recursos de SGP, que son de libre destinación y propósito general, como por los recursos propios de la administración central, ¿cierto? Hay otros recursos que vienen del crédito y hay otras pequeñas transferencias que no dejan de ser importantes, que vienen por ley de telefonía y por ley del tabaco. Nuestros valores. Entonces vamos a mirar acá cómo es el procedimiento que nosotros estamos trabajando para la elaboración y aprobación de nuestro presupuesto, ¿cierto? Obviamente. Y este procedimiento lo estamos articulando con el modelo de gestión de la calidad. Sí, fundamentalmente es elaborar un proyecto de presupuesto general. En este momento, como les decía, lo estamos ajustando para que con base en lo que establecimos en el plan de desarrollo, en el marco fiscal de mediano plazo y toda la normatividad, lo vamos a presentar al honorable consejo la próxima semana para que empiece debate el 1 de octubre. Los alcances de la elaboración de un presupuesto, se elabora un cronograma, ¿sí? Finaliza con la publicación del decreto de liquidación del presupuesto y la aplicación de todas las acciones de mejora y los ajustes. El responsable obviamente es el gerente general, quien es el ordenador del gasto, el representante legal de la entidad, unas definiciones, lo que son fondos o fuentes de financiación, obviamente no es el plan de desarrollo, un instrumento de planificación y gestión, desde ahí parte todo, lo tenemos claro, todo el proceso de financiación y de recursos de inversión, lo que es el plan financiero, ya lo vimos, lo que es el plan, el POAI, Plan Operativo Anual de Inversiones, todo lo que son los conceptos inherentes al presupuesto público y algunos componentes que tienen que ver con el servicio de la deuda pública. En este proceso, esto se pasa a la Secretaría de Hacienda y aquí les cuento el tema. Nosotros aún no estamos totalmente descentralizados, estamos en el proceso de conversión. Lo vamos a hacer en 2 años. ¿Por qué? Nuestro presupuesto está tramitado y articulado desde la Secretaría Privada. Sí, la Secretaría Privada del despacho del señor alcalde es quien, el secretario privado con su asesora financiera y jurídica nos acompañan en el consejo directivo porque nos están soltando paulatina y progresivamente en este proceso de autonomía. Se elabora el cronograma, este es todo el proceso de gestión de la calidad, analizamos, elaboramos y seleccionamos los escenarios de ingreso. Esto lo trabajamos, como les decía ayer, elaborar y analizar y seleccionar todos los escenarios de gasto. Y ahí es donde determinamos, nuestro presupuesto está aproximadamente así, 12% del presupuesto está proyectado para gastos de funcionamiento en nómina. Hay otros gastos de funcionamiento en sostenibilidad, ¿en qué? En todo lo que es equipamientos de oficina, papelería, cafetería, gastos de transporte, ¿sí? Ese está determinado. Y nuestro presupuesto de inversión aproximadamente está proyectado para los 17.500 millones de pesos en el año 2021. Entonces, 5 minutos, Juan. Sí, señor. Perfecto, vamos bien. Consolidar los ingresos y los gastos. Tenemos un equipo administrativo y financiero con la jefe de la unidad, que es la subgerente administrativa y financiera, contador, auxiliar administrativa, profesional universitaria, análisis de presupuesto y costos y un asesor jurídico.
¿sí? Se presenta ante el Consejo Directivo, fue el ejercicio que hicimos ayer, y desde acá ya empezamos a hacer todo el proceso de informar todas las novedades y la actualización del POAI. Como les decimos, estamos en espera de otro ajuste posiblemente del gobierno nacional que nos implique ajustar este presupuesto y el POAI, una a una las actividades de todo lo que es el proceso de elaboración, ¿cierto? Aquí está todo el tema, cómo se publica, se decreta, las leyes que nos soportan. Y aquí vamos a ver ahora cómo es el procedimiento de ejecución, que ahí es donde el tema también se pone complejo, porque en lo público es así, y tiene que ver con todos los ajustes y todos los trámites. Una vez un proyecto ha sido aprobado, se va a convertir en contrato, vamos a hacer una contratación para una implementación deportiva. Ya en eso tenemos autonomía, porque tenemos personería jurídica. Vamos a contratar todo lo que es la dotación de equipamientos de oficina, ¿sí? Entonces empezamos con todo lo que es el paso a paso de lo público, ¿sí? La apropiación, los certificados de disponibilidad presupuestal, documento mediante el cual se garantiza el principio de la legalidad, la modificación presupuestal, la reducción y todo lo que es el registro, el traslado, como lo decía el profesor Antonio, todo lo que es subir al suite, actualizar el perfil del proyecto, para finalmente tener toda la respuesta en lo que tiene que ver con llegar a la ejecución del gasto. Registrar un sistema de información, ya tenemos una plataforma denominada Dinámicas, recibir la solicitud de disponibilidad del registro, analizar la información. O sea, esta es la complejidad de lo público, que creo que en muchas situaciones la comunidad no conoce, los organismos deportivos hay que socializarlos, invitarlos a que conozcan, porque estos paso a paso requieren tiempo, mucho trámite, mucha paciencia. Eso le digo yo pues como a todos mis compañeros, revistámonos de paciencia, porque estos procesos que obviamente apuestan a la legalidad, a la transparencia en la gestión, y más en un instituto que estamos iniciando nuestro proceso, requieren de todo un equipo de trabajo permanentemente articulado al Consejo Directivo para hacer una gestión eficiente y efectiva en desarrollo de los procesos. Pacho, hasta ahí voy. Muchas gracias por el espacio y presto a las observaciones que a bien tengan. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias a ti por este espacio. Queremos darle la bienvenida entonces al doctor Alejandro Palacio, quien es decano de la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Alejandro es contador público, especialista en impuestos. Reitero, tuve la fortuna de estar con él como financiero en el INDER cuando yo tuve la oportunidad de estar en esta institución, y es una persona que no solamente conoce el tema de los presupuestos públicos, sino que también su experiencia en la Secretaría de Hacienda y su experiencia con el sector, pues creo que son una muy buena oportunidad para enfrentar el tema del día de hoy con él. Alejandro, bienvenido. Pacho, vos sabes que yo te digo Pacho por todo el aprecio que te tengo y la amistad que hay entre nosotros. No es falta de respeto, mi más falta es más cariño, hermano. Mil gracias por la invitación. Presento excusas porque no pude ver la presentación del compañero Antonio, si no estoy mal me dijeron, escuché que se llamaba, y la de Juan le felicito por la claridad en las mismas. Yo conversé previamente con Pacho y la idea es un cuento tranquilo para las personas que apenas están iniciando, para las que llevan tiempo, porque uno se encuentra en el tema del sector público, que así la persona lleve mucho tiempo, hay veces hay ingenuidad, también hay dolo, qué tristeza decirlo, pero también lo hay. Con Pacho tuve la oportunidad, como lo dijo, de trabajar en el INDER un año, y de casualidad trabajé otros 4 años, porque normalmente las administraciones cambian todo su equipo directivo, y por cosas de la vida me dieron continuidad. Un instituto que queremos demasiado, trabajamos muy duro en él. Aquí, Pacho, vos sabes que yo soy respetuoso, pero hay veces me falta un poquito el filtro, y es que padecimos muchas cosas. Entre ellas, bueno, aclaro que no voy a hablar mal de nadie, voy a contar la realidad como es, y seguramente la realidad de muchos de ustedes.
muchas veces, sobre todo en estos institutos, se deja a un lado la parte administrativa, que tiene una serie de componentes y se hacen una serie de cosas que maltratan, como lo explicaba Juan, el presupuesto, maltratan la legalidad del mismo. Entonces, sin más preámbulos, yo quiero, como les dije, tener unos tipsitos que cuando Pacho me invitó, yo saqué al respecto. Lo primero, puede que me digan, pues eso lo sabemos, los dineros públicos son sagrados, pero en Colombia parece que no lo supiéramos. No entendemos de dónde provienen esos recursos. Lo decía el mismo Juan, creemos que la vaquita que le sacamos toda la leche, creemos que es el animalito que hay que desangrar. Y no, señores, hay que siempre que estemos en lo público, entendamos de dónde provienen esos recursos y lo más delicado aún, ¿para dónde son? En la mayoría de casos, para la población más vulnerable, la oportunidad que uno tiene de inaugurar una cancha, la transformación de espacios deportivos, eso se logra ¿cómo? Con esos dineros públicos que son sagrados. Y usted como funcionario público, siendo del bajo nivel, me perdona la expresión, o directivo o el intermedio, usted debe saber varias cositas. Una, usted puede ser corrupto directamente con lo que el famoso yo lo odio, CBY, otro por omisión. Yo creo que están haciendo algo malo, pero yo no me meto en eso. Y otro por la misma ingenuidad. Aquí traigo unos casitos, a mí me gusta mucho hablar con ejemplos. En el INDER de Medellín, cuando llegamos, tuve la fortuna me estaba buscando un proveedor, yo con proveedores no hablo. Casualmente, la revisora fiscal, muy amiga de mi esposa que es contadora, me dijo, Alejo, escuche lo que le conviene al instituto. Yo le dije, voy a poner las siguientes condiciones, ni en mi oficina, ni en la de él, en la oficina suya. Y tal cual, me perdonan que sea así tan directo, le dije, le dice por favor, que si me intenta hacer algún ofrecimiento, me le paro de la mesa. Me dijo, no, tranquilo que no. Efectivamente, me mostró, y qué casualidad, que en el instituto desde años atrás, durante varios años, todos los contratos de balonería e implementación se los gana el mismo proveedor. Hombre, pero si hay una convocatoria para que se presenten más, claro. ¿Dónde está el quiz del asunto de la balonería? Que la balonería la exigían con tampografía, bajo relieve, que decía, INDER Medellín prohibida su venta. Y esos mismos balones los encontraba usted, que los vendían en el centro con ese mismo bajo relieve. ¿Qué pasaba? En el contrato ponían plazo 30 días. ¿Saben quién cumplía? Un proveedor. Y si no cumplían, le ampliaban el plazo. ¿Qué pasa si usted se arriesgaba a presentarse? Incumplía, lo sancionaban y lo dejaban por fuera de otros espacios de contratación. Con la implementación deportiva nos tocó a los directivos irnos al almacén a recibirla, y una persona de toda la confianza que llevamos nosotros, que la guardara en unas tulas con candado, donde solamente él tenía acceso, porque a las muestras las dañaban, los lazos los cortaban, las muestras de madera las reventaban, etcétera, etcétera. Entonces pasaban unas cosas tan casuales, lo digo sarcásticamente, que nos tocó amarrar los pantalones y luego a los 2 meses que empezaron a llegar los implementos, llegaron balones que nunca se habían visto en el INDER, de diferentes marcas, mucho mejores. Compraban balones de 80.000 pesos, que eran de 20.000 en el mercado. A nosotros nos llegaron balonería Molten, balonería Mi Casa. Pacho debe recordar los mismos técnicos felices. Lo más charro acá, nunca supimos detectar qué, pero ni siquiera consideramos que eran directivos los que manejaban eso, era más bien como un nivel técnico. Además, a través de subastas inversas. Sí, claro, y como llegaban, como no se podían presentar, Pacho, muy bueno tu aporte, entonces se compraba a full precio, que ustedes saben que en lo público, pues, se hace un estudio de mercado, pero por lo general vale más que en lo privado. Entonces, claro, o sea, como era un solo proveedor, no se rebajaba nada, muy válido tu aporte, Pacho, y comprábamos full. En caso de infraestructura, Pacho, yo no sé si esta la conoces vos, y obviamente después te doy el nombre, vos y yo en confianza. La que nos pasó es increíble y nos dimos cuenta tristemente ya para acabar la administración siguiente. Para hacer, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el techo de la sede principal. Sí,
todo el proceso legal, se presentaban varios contratistas, se nos hacía caro, pero era más o menos el estudio de mercado. ¿Qué pasaba? Si el techo requería, por decir algo, yo no soy ingeniero, 500 varillas de soporte, esta persona le ponía en el presupuesto 1000 varillas. Cuando el contratista le decía a él, a esta persona, venga hermano, este techo no necesita 1000 varillas, con 500 tiene. Viejo, ahí está el CBY. ¿Quién coge eso? Pues hay gente muy honesta todavía y este tipo le hizo eso a un proveedor y el proveedor nos denunció. Lamentablemente, ya para terminar los otros 4 años de administración. Entonces, miren, esos son varios casos en los que puede ser por ingenuidad, por corrupción directa. Y termino con el último ejemplo, para que no, de pronto los que apenas estén empezando y me excusan, no caigan en esto. Se me presentó en esa época la que fuese una alta directiva y me dijo, quiero a fulanito que me transporte. No, doctora, qué pena con usted, pero hay un contrato, las camionetas tienen que salir por contrato, con mucho gusto entrega su hoja de vida. No, hágame, no puedo. La señora se fue furiosa, pues si perdía mi empleo yo prefería hacer las cosas al derecho, y este famoso, para que lo tengan en cuenta, siempre se ha hecho así. Es que si siempre se ha hecho así no significa que está bien. Siempre se ha hecho así, pues han de saber que a esta señora le habían contratado antes de que nosotros llegáramos por allá en el 2010 un carro directo, y al director de la época y al abogado y al jurídico de la época les tocó pagar para la fecha 23 millones de pesos de sanción más 6 meses de inhabilidad en cargos públicos, porque siempre se ha hecho así. Pasando al siguiente punto, y muy someramente porque no soy abogado y quiero ser sincero, no me sé todas las normas de memoria, para que tengan presente que el presupuesto se rige por el decreto 111 de 1996. Este es el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Ahí encuentran todo lo que, de pronto, todo este cuento que han hablado los demás compañeros y lo que estoy hablando yo. Súper importante y pareciera otro, como el caso del tema de la corrupción. Para estos cargos, si usted es directivo o si tiene personal a cargo, busque personas idóneas para los cargos. Es que mire, usted en lo privado, si usted necesita en el archivo una persona, usted busca una persona que haya estudiado, ojalá que sea profesional en archivo, que la carrera existe, mínimo que sea un técnico en archivo, pero en las instituciones públicas resulta que el pago de favores, todos se van para el archivo o para el almacén. Eso no es correcto. Y más en cargos directivos. Por ejemplo, en estos cargos directivos de los manejos de recursos, personas que tengan afinidad con la carrera. En el INDER, extrañamente, en el manual de funciones, con mucho respeto para tengo muchos amigos abogados, el director administrativo y financiero puede ser abogado. Créanme que se pierde porque el manejo, usted en este cargo tiene que manejar contabilidad, presupuesto, tesorería, mucho número, mucho cálculo, y entonces allá no pueden ir simplemente que usted le presenten un presupuesto a la persona encargada y usted firmarlo y ya. Usted tiene que tener una persona de toda confianza. Volviendo al otro tema, cuando usted está en lo privado, ¿cómo compra? Si tiene alguien de confianza, mándame un tóner. Si de pronto sos medianamente organizado, venga, 3 cotizaciones, comparamos la parte técnica versus el valor y procedemos a comprar. Pues en lo público no, ya lo decía Juan, nosotros tenemos que tener una planeación financiera y presupuestal, distinguiendo que hay funcionamiento e inversión, y toda esta planeación se hace en conjunto ¿con qué? Con la oficina de planeación, partiendo de ¿dónde? Del plan de desarrollo, lo mencionó Juan también, de cada entidad, el cual es autorizado por el Consejo Municipal o el caso de los departamentos, la Asamblea Departamental. Entonces siempre tenga en cuenta cuando llegue una entidad que siempre hay un plan de desarrollo, que hay una oficina de planeación, que es la que tira la línea de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿Qué importancia tiene la planeación? Aquí se mencionaba mucho, que lo mencionaba Juan, qué dolor, qué padecimiento el tema de la planeación en los institutos públicos y en general en la contratación estatal. Si nosotros, por ejemplo, en el INDER de Medellín, sabíamos que necesitábamos uniformes para marzo,
¿Desde cuándo teníamos que dejar los estudios previos, las cotizaciones, el estudio de mercado? Desde el año anterior. No lo contraté todavía, pero adelante todo. Para cuando en enero abramos presupuesto, montemos todo el proceso. Pues no, señores, se llegaba a marzo, ay, no hay uniformes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, entonces hagamos un convenio interadministrativo. Mira, yo no soy enemigo de los convenios interadministrativos, de los apoyos con otras entidades, pero a mí, y eso son apreciaciones personales, me parece una total alcahuetería que usted, siendo funcionario público, sepa que tiene que planear y que puede obtener unos ahorros, precisamente como lo mencionaba Pacho, en temas de subasta inversa, porque no planea bien. ¿Y esto a qué nos puede llevar? Y ojo, señores, con esto, que en esto, en la administración de Pacho, en la administración de David Mora, nos parábamos en la raya. Esta falta de planeación nos puede generar varios problemas. ¿Quiénes son los que finalmente terminan pagando? El ordenador del gasto, en este caso el director, y de ahí para abajo, entonces el director se descarga en quién, en el subdirector. Entonces, se generan fraccionamientos de contratos. No alcancé a comprar las planotecas que necesitamos para la oficina de escenarios. Compramos solo 2 y necesitamos otras 2. Cómpreme esas otras 2. ¿Por qué no la incluiste en el otro contrato y si había dinero? No permitan eso. Hombre, es que si en eso nos varamos, pues se vararon. Solo hacíamos nosotros adiciones o lo justificábamos, entre comillas, fraccionamientos de contrato cuando habían adiciones presupuestales. Nos llegaban recursos adicionales y ahí sí no tienes problema. Es una apreciación personal y nunca tuvimos problemas con ningún ente de control. Entonces, para que lo tengan muy presente, el tema de la planeación, y ahí hay que pararse en la raya. Si no planeó bien, si usted necesitaba 100 resmas de papel y pidió 20, pues mire dónde saquen las resmas de papel, porque no pueden haber fraccionamientos en contratos. En casos de la vida real, y pasan mucho, y yo sé que a algunos de ustedes les ha pasado, llega un gerente nuevo, un director nuevo, no le gusta ese portátil, quiere otro portátil. ¿Hay rubro para esto? O sea, ¿hay proyecto para comprar equipos de cómputo? ¿Hay disponibilidad de recursos? ¿Ya se hicieron compras de otros equipos? ¿O lo hacemos por caja menor? Y ojo con esa caja menor. ¿Para qué es la caja menor? Para gastos imprevistos. Entonces, por las cajas menores se acostumbran mucho a alcahuetear lo que no planearon. Usted tiene que decirle a su jefe de una manera respetuosa y explicarle el por qué. Y quizás hasta se le enoje. A mí me ha pasado. No estoy hablando de vos, Pacho. Pero si no se puede comprar, no se puede comprar. No cometan esos errores simplemente porque es el jefe y explíquele la razón del por qué. Bueno, ya después de estos ejemplos, una vez esté aprobado el presupuesto, se distribuyen los diferentes rubros de funcionamiento e inversión de acuerdo a lo planeado por la respectiva oficina de planeación. Tenemos listo el presupuesto y arrancamos a ejecutar por funcionamiento, el pago de la nómina, los servicios públicos, la cuota de fiscalización, materiales y suministros y demás gastos que tengan que ver con el funcionamiento. Aquí hay muchas confusiones. Alejandro, ¿puedo comprar papelería para el proyecto de ludotecas que los niños que van y pintan allá? Sí, claro, porque está destinado para eso. Pero puedo de esas resmas de papel para la secretaria del subdirector administrativo y financiero destinar algunas de esas porque no alcanzamos a comprar con funcionamiento. No, señores, es que para eso están los rubros de funcionamiento y por eso hay una distinción entre esos. Hay veces le dicen a uno que uno es más papista que el papa, pero cuando usted ha tenido unas buenas contralorías, unas buenas revisiones, no hay peor que usted entrar a gallar con ellas. Entonces, como les decía, están los rubros de funcionamiento que les puse ejemplos y están unos rubros de inversión para obras de infraestructura, programas sociales, de acuerdo a la naturaleza de cada entidad. ¿Qué hacemos? Vamos a sacar un contrato, por ejemplo, para el caso como era en el Inter, pongamos el ejemplo de ludotecas. Vamos a comprar material lúdico para ludotecas. Entonces, tenemos la disponibilidad de recursos en el respectivo rubro, si hay, cuánto valor hay, se expide la CDP, jurídica determina el tipo de contrato de acuerdo a su monto y a su naturaleza. Siempre, y esto ténganlo muy en cuenta y me excusan para los que sea muy obvio, todos estos procesos contractuales siempre deben ir respaldados con una CDP. De lo contrario, es una falta gravísima para el ordenador del gasto y el funcionario respectivo.
Una vez se adjudica el respectivo contrato para la compra de material de ludotecas, se hace lo que llama compromiso o reserva presupuestal, que esto, la diferencia con la CDP es que es con el valor exacto y con un titular, o sea, la persona que va a ejecutar el contrato. Se hace la respectiva interventoría, pilas con esas interventorías, que no sean interventorías de papel, que ustedes mismos le hagan interventoría, me ponen la redundancia, a la interventoría y toca así. Luego esto se autoriza el pago y se gira con el cumplimiento de los requisitos. Siguiente premisa que les tengo, el tema de los hechos cumplidos o gastos no autorizados. Ojo con esto, no se puede pagar hechos cumplidos. ¿Qué es un hecho cumplido, por ejemplo? Pasa en todas las instituciones por ingenuidad, porque quieren meterle el dedo en la boca, por un montón de cosas. Alejandro, mira cómo nos quedó de bonito esta parte del data center, ¿sí? Y cuando esto el proceso contractual, no, el proveedor me dijo que cuadrábamos, pues mire cómo cuadra y cómo le paga usted al proveedor con plata suya, porque siempre cualquier contrato debe tener previamente su disponibilidad, su compromiso de reserva presupuestal y obviamente su contrato. Créame que nos pasó mucho, a Pacho y a mí, iniciando la administración, que nos encontramos con unos hechos cumplidos que obviamente no pudimos pagar. Otro ejemplo, para ustedes que sean ordenadores, directivos o de la parte técnica, estaba yo en el INDER cuando en el auditorio un ramo gigante. Yo le calculo para la época de 200, 300 mil pesos. Yo estaba al lado de la chica de comunicaciones, ¿de dónde sacaron ese ramo? Eso es un patrocinio. No, lo compramos. ¿Y quién lo va a pagar? Ay, pues el INDER. Sí, usted no leyó la circular de la alcaldía que dice que están prohibidos los ramos de flores por temas de austeridad. Ah, yo no sabía. Entonces, yo no le puedo pagar eso. No, ¿cómo? No le puedo pagar eso. Y eso es un típico ejemplo de temas de austeridad. También tengo una anécdota cortica con temas de austeridad, y es que, ¿cómo les parece que un día la Secretaría de Control del municipio de Medellín hizo un evento del tema de la austeridad? Bueno, los funcionarios debemos ser muy austeros, tener en cuenta que se debe comprar con calidad y al menor precio, y etcétera, etcétera. Lindísimo el evento. Al final soltaron globos de por valor de 10 millones de pesos. ¿Cómo le parece el ejemplo? Hablando de austeridad, y se gastan 10 millones de pesos en globos de helio que los tiraron y se vieron muy bonitos. También para tener en cuenta otra premisa, el tema de los rubros de destinación específica. Ojo con eso. Por ejemplo, el Sistema General de Participaciones de la Nación. Estos rubros son exclusivamente para atender para lo que están destinados, para lo que dice el Sistema General de Participación de la Nación, que son. Y delicadísimo, hacer caja con ellos. Supe la historia de alguien que hizo caja con ellos. ¿Qué es hacer caja? Yo tengo esta platica acá, me falta acá, una especie de jineteo, tenga su sanción. Sanción bastante honorosa por siempre. No se robó un peso, pero hizo flujo de caja con rubros del Sistema General de Participaciones para que lo tengan en cuenta. Súper importante entre los temas de planeación, la pelea de todos los que hemos sido directores financieros al final del año, el tema del castigo del presupuesto, de las famosas reservas presupuestales sin justificación. Pase desde el principio de año, un calendario con la fecha de recepción, nosotros lo hacíamos así, por más que parezcamos canzones, fecha de recepción, límite de facturas al final del año, por decir algo, 12 de diciembre. Quiere decir que usted no tiene por qué hacer contratos que no vayan a cumplir con esa fecha. Pues después del 12 de diciembre y hasta el mismo 30 de diciembre, allá me tocaban la puerta y aparecían con la facturita. Lo siento en el alma, porque si no, no cerras nunca. Y en el caso, por ejemplo, del INDER, nosotros teníamos que estar con la ciclovía abierta a la segunda semana de enero, obviamente con todos los contratos y todos los temas de ley listos. El otro tipcito tiene que ver con los temas de excedentes financieros y recursos del balance. Al final del año, como si fuera parecido a lo privado, usted hace por decir algo, su PIG, pero no es el PIG, es cuántos fueron tus ingresos. Por ejemplo, nosotros teníamos muy buenos excedentes financieros, y aquí me excusan que sea tan cuentero, cuando
para que revisen, ese es tema de las cuentas, cuánto le están rentando. Nosotros encontramos a la llegada al INDER de cuentas que rentaban una cosa irrisoria, las pusimos a rentar en bancos calificados AAA como lo exige la norma y teníamos esos excedentes financieros y nos ayudaban mucho para financiarnos, sobre todo con rubros que tienen poca apropiación. Y el tema de los recursos del balance, que son esos excedentes que nos quedan luego de la ejecución. Yo ya no sé si decir Pacho y me excusa, ya cumplo con mis 20 minutos y termino con esto que es alguna precisión personal. No sé si yo decía, yo amo mucho lo público, ahorita regreso otra vez a lo privado, estoy encantado con el tema de la educación y yo creo que muchos Pacho terminamos, y vos que sos de confianza, que uno no sabe si volvería a lo público o no, porque usted en lo público es culpable hasta que se le muestre lo contrario. Y termino con un ejemplo que nos pasó. En este momento estoy en una, y lo puedo decir públicamente, estoy en una investigación, la primera en mi vida pública, porque hicimos un trabajo muy juicioso de la nueva planta de cargos. A la persona que estaba, una persona que estaba en el INDER, se le dio por decir que habíamos hecho pagos sin disponibilidad presupuestal, cosa que es imposible porque ni el mismo sistema lo permite y siempre que, bueno, siquiera me acordé de eso, siempre cuando vayan a cubrir el presupuesto de funcionamiento, tiene que estar garantizado el cubrimiento de la nómina de los 12 meses y eso siempre lo hacíamos, pues por este tema me cayó a mí de carambola, ahí me tienen volteando, con el agravante de que el presupuesto asignado para este caso es vergonzoso, 5 millones. ¿Qué abogado le coge un caso por 5 millones? Yo estuve de buenas, fui una muy buena abogada, nos cogió el caso al director y a mí, cada uno 20 millones. ¿De dónde salen los 15? De la plática mía, de la plática que uno nunca, gracias a Dios, se ha robado. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahí termino con esa frase y nuevamente darle las gracias a Pacho y a los demás. Espero que esto haya sido de su interés. Sí, Alejo, muchas gracias. Yo agregaría un último consejo en esos tips que tú das, y es que lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos a un cargo público es conseguir una póliza de responsabilidad civil extracontractual. O sea, que si no hubiera sido por eso, pues todos estaríamos en bancarrota por las acciones que se demandan en lo público. Entonces, Pero, bueno, Pacho, sí, pero sí, Alejo. discúlpame, ¿sabes qué pasó? Que como somos, qué pena decirlo, como también hay veces abusamos, estaban llevando casos a la alcaldía irrisorios donde el abogado cobraba 50, 100 millones de pesos. Entonces no tenía sentido, pero ya se fueron, fue por muy debajo y autorizan máximo 5 millones. Y lo que sí es de la póliza, muy válido. Muchas gracias, Pacho. Bueno, muchas gracias a Alejo, a Antonio y a Juan Carlos por sus intervenciones. Aquí hay unas preguntas de Wilfer y de Jorge Hernando Rico que yo creo que ya Juan Carlos, sí que Juan Carlos ahorita les dio salida, y es esas bondades de ser un ente deportivo a diferencia de una secretaría. Hablemos un poco para darles contundencia a las respuestas de eso, entonces en palabras de Antonio y de Juan Carlos, pues que han trasegado el uno por una secretaría o ambos por secretarías, y ahora Juan Carlos en el tema de un instituto municipal. Antonio y Juan Carlos. Pacho, estoy por acá. Muchas gracias. Sí, para ampliar un poco el concepto, claro, no, eso es un viejo sueño. Tú más que nadie, Pacho, sabes todo el insistir y el persistir, y creo que en eso me tengo confianza, insistiendo hasta que nuestro alcalde del programa de gobierno, en el cual tuve mucho que participar con la comunidad y con muchos grupos de líderes, una de las propuestas fue crear el instituto, que lo tuvimos por allá en el año 95, obviamente con ese modelo de autonomía. Les decía, claro, autonomía en todos los niveles, administrativa, financiera, presupuestal. Obviamente hay unos nexos con la administración, hay unos compromisos que hay que cumplir, pero todo enmarcado en la norma. Y obviamente como nosotros estamos articulados a la administración, como les decía, a través de la Secretaría Privada, nosotros tenemos mesa en el CONFIS. Y ese CONFIS es el que nos permite ir a defender nuestro presupuesto. Ese espacio no se pierde. Es que autonomía no quiere decir
que usted se convirtió en una república independiente, no. Autonomía es que usted es una entidad descentralizada y desconcentrada en la entidad central, pero sigue siendo una entidad pública, cumpliendo como lo explicábamos, como... Además, Juan, perdón, sujeta de Dale. control político por parte de los consejos. Totalmente, Pacho. Nosotros ya estamos preparando, como les decía, terminando de ajustar el presupuesto y ahorita en noviembre nos citará el Consejo a presentar como nuestro primer avance borrador de gestión, porque serían 9 meses y el niño apenas, como les decía, está naciendo. Pero obviamente hay control político. De hecho, la Contraloría ya nos pidió el primer informe de control fiscal. Estamos en el CIGEP, adscritos al SECOP, a todas estas plataformas de control. Nosotros, como lo explicaba el compañero que me antecede, que acabó de terminar su excelente intervención, Alejandro, sobre todo muy desde la historia, muy desde la cotidianidad, y me pareció pedagógicamente muy rica. ¿Qué nos decía Alejandro? Es que venga, una cosa es desde afuera, otra cosa es desde adentro. El tema, además de todo lo que es formular un proyecto, aprobarlo, la viabilidad, el estudio previo, el componente de las supervisiones, todo eso lo tiene que asumir el instituto. Eso le da autonomía, eso le da fortaleza administrativa, pero primero hay que organizar la casa. Obviamente, así quedamos y en ese es el panorama en el que nos estamos moviendo. Antonio, para complementar. Bueno, totalmente de acuerdo con la parte de la autonomía, muy importante. Y también un elemento muy importante en la parte de ser instituto descentralizado es contar con la junta directiva, en la cual entonces permite que haya verdaderamente ese punto de reflexión o ese pensamiento crítico. En cambio, cuando hay un ente como es la secretaría, es el secretario en el cual puede tener un manejo o una concentración de poder. O sea, que es una de las grandes ventajas como ente administrativo descentralizado. No basta la autonomía financiera si no sabemos llegar a sacar los recursos de lo que es la Secretaría de Hacienda o hacer el respectivo lobby con los consejos municipales para tal fin. Alejo, ¿cómo se debe dar esa relación con las secretarías de Hacienda? ¿Qué tenemos que conocer nosotros como funcionarios en esa relación? Yo recuerdo la primera anécdota con Mauricio Pérez, en ese momento secretario de Hacienda. Bueno, eso ya vendría, eso es un cuento muy bonito, pero realmente, o sea, si no somos cercanos a la Secretaría de Hacienda, va a ser muy difícil poder acceder a recursos nuevos. A ver, Pacho, ¿no? Al mismo que mencionaste, yo me acordé de ese genio. Para mí el tipo es un genio. No, yo pues y respetuosamente, y lo digo de una manera respetuosa, o sea, sí hay autonomía, pero obviamente usted tiene que ir a, entre comillas, a pedir mucho permiso al ente central, ir a la Secretaría de Hacienda a pedir recursos. Hay institutos, sí, lo ideal sería que uno tuviera sus ingresos, tipo idea, ingresos versus gastos y ya. En el caso, pues, del INDER de Medellín, en un altísimo porcentaje dependíamos de los recursos girados de parte de Hacienda. Las relaciones tienen que ser muy buenas y no se trata solamente del lobby, lo principal es el manejo. Nosotros en el INDER teníamos ejecuciones del 98%, muy juiciosos en el tema de reportes, muy juiciosos en acatar las directrices. Entonces el relacionamiento desde ese punto de vista era muy bueno. Tiene que haber full relación, igual con la oficina de planeación Pacho, para la aprobación de proyectos. Nosotros cuando llegamos al INDER no podíamos comprar computadores. No se puede comprar computadores y nada, alquilados. Y cada año haciendo fuerza para que lo ganara el mismo. Pues no, sacamos proyectos para comprar computadores. Entonces, no solo es con Hacienda, con planeación muy de la mano y obviamente el colegaje con los demás secretarios. Juan y Antonio, que lo tienen que vivir y padecer, o sea, digo vivir en el buen sentido y padecer en el buen sentido también, lo tienen que vivir y padecer constantemente con los consejos municipales. Hay temas, o sea, los presupuestos tienen que ser transitados a través de las comisiones de presupuesto de los municipios. O sea, ¿cómo es ese lobby político que tenemos que hacer con los concejales en el entendido de que los presupuestos también están anclados a proyectos
que están en las diferentes comunas de cada uno de los territorios que nosotros operamos. Pues, Pacho, no, pertinente la pregunta, complementando un poco lo que nos plantea Alejandro. Obviamente hay que precisar a toda la audiencia, a los participantes, el señor alcalde preside el consejo directivo. Hay que tener desde el principio fundamental de la ley del deporte, integración funcional. Gobierno es un aliado estratégico poderoso en los temas de seguridad, o la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la policía, con los cuerpos de apoyo, con movilidad. Yo repito, no, ser un ente descentralizado no es una república independiente. Si estableces unas negativas y tirantes relaciones con la entidad central, te dejan solo y tiendes a fracasar con Hacienda Pública, con planeación, incluso con el área comunicacional. Pacho, en ese orden de ideas, nosotros, como les decía, la próxima semana debemos llevar el borrador del proyecto presupuestal a la mesa directiva del Consejo. Hay que llevar todos los sólidos argumentos para convalidar, y perdón la redundancia, la validez del instituto, la pertinencia de haberlo creado. Sí, tenemos 2 años que nos han dado, digamos, los de gracia para ajustar la casa, para que el instituto sea un adolescente que ya cruza la calle solo, que va al colegio y que consigue novia. Pero en este proceso de primera infancia, nosotros ya tenemos que tener una visión y una solidez clara desde cómo es ese proceso también político. No podemos ser ajenos a la situación y las tensiones políticas, la oposición. Ayer tuvimos reunión con algunos miembros del Consejo de la Oposición, querían ver el borrador del presupuesto. Claro que sí, están en todo el derecho, es que ellos son órgano de control, una entidad de control político y fiscal. En ese orden de ideas es establecer unas claras relaciones, trabajar con base en la línea de la transparencia, la eficiencia, la eficacia administrativa. ¿Sí? Vamos a hacer un proceso de ajuste de la nómina porque no queremos rebasar esos gastos de funcionamiento. Entonces, ustedes saben, la nueva tendencia en las organizaciones modernas es organizaciones más achatadas, más adelgazadas, para tener mayor capacidad de inversión en la gestión, sobre todo en la ingestión pública y en el impacto a los ciudadanos. Y desde ahí también generar con todo el Consejo unas empatías claras de lo que les decía, de un discurso claro y pertinente y hacer una defensa de la decisión que se tomó de ser un ente descentralizado. Bueno, Francisco, en lo que a mí me respecta, yo creería que esas buenas relaciones con el Consejo Municipal, al margen de también de los intereses que se presentan al interior de ellos, es la diapositiva que yo les mostré, en la cual ahí se puede generar mucha confianza, no solamente en el Consejo Municipal, sino en la comunidad, cuando manejamos esos 3 elementos: gestión del conocimiento, y les estamos mostrando a ellos estadísticas e información clara y efectiva. Lo otro, que le estamos dando valor público, que hay una cadena de valor público, que hay unas actividades, que hay unos productos y que se está buscando unos resultados e impacto. Y lo otro, que hay gobernanza en la institución, que realmente existe esa gobernanza. Es grato para nosotros en Pereira ver que cada vez hay más concejales con un pensamiento crítico y que nos están presionando a decir, bueno, ustedes muéstrenos como sector de deporte y recreación si verdaderamente ustedes están generando resultados e impacto para la disminución de el aumento de, o para qué lo que sirve el deporte, que no se vuelva un gasto simplemente en balones, en eventos, sino que ustedes de verdaderamente demuestren para qué es que es bueno, que pongan en evidencia clara lo que nos dice la teoría y las investigaciones. Entonces eso es lo que nos han ido pidiendo año tras año, y nosotros estamos mostrando desde el observatorio la importancia de tener una buena gestión de conocimiento, una cadena de valor público y los mecanismos de participación ciudadana. Con eso gana uno con el Consejo. Gracias. Además que hay un tema muy importante, y es lo que tanto tú, Antonio, como Juan Carlos hacían mención de los principios de planificación, y esto tiene que ver con la pregunta que nos hace Carlos Pérez en YouTube frente a si los establecimientos públicos para planear y ejecutar proyectos le deben pedir permiso al Consejo. O sea, no es de pedir permiso, o sea, cuando se planea, cuando se hace un presupuesto, este presupuesto es aprobado directamente por el Consejo Municipal. Cualquier modificación al presupuesto tiene que pasar por las comisiones de presupuesto y tiene que ser avalado por la Secretaría de Hacienda. O sea, el tema, ¿cómo es ese tema de la disposición de los rubros, Alejandro, en los presupuestos públicos?
Pacho, en la exposición yo lo decía, uno de caminar cuando está en lo financiero de la mano de la oficina de planeación. Entonces, planeación, por ejemplo, en el caso del INDER decía, tenemos escuelas populares, tenemos actividad física y saludable, tenemos infraestructura e inversión física, por citar 3 de los proyectos grandes que nosotros teníamos. Luego a esos proyectos grandes se le asignan unas tareas, por decir algo. O sea, dentro de escuelas populares vamos a comprar balón, vamos a comprar implementación y balonería, vamos a contratar los profesores, etcétera. Ya lo desagregamos más. A esa contratación específica se le asignan unos rubros, con unos presupuestos y unos techos. Entonces, ¿qué pasa cuando usted le dice, por ejemplo, a su director de fomento deportivo, tenés 1.000 millones para contratar todos los docentes? Pero es que esos docentes me valen 1.500 millones. Usted tiene 2 alternativas. Una, los contrata full todo el año y no puede contratar los 1.000 docentes o los que necesitaba, sino la mitad, o los contrata hasta cierta época y vía excedentes financieros que los mencioné ahorita en la charla, o ir a hablar en Hacienda, vengan, pasa esto, las escuelas populares, esto es por acuerdo del consejo, lo debemos de cumplir, y ahí es donde conversa la pregunta anterior, ¿cómo me integro yo con la Secretaría de Hacienda y con la Oficina de Planeación? Entonces, esas son las decisiones álgidas que mencionaba ahorita Juan en la intervención, donde usted tiene que mirar qué es lo mejor. ¿Usted qué haría en ese caso? ¿Deja de contratar el 20-30% de los docentes y contrata a los otros full? ¿O va con todos los que requiere, por decir algo, hasta agosto? Nosotros hacíamos siempre lo segundo, y hacíamos gestión y vía excedentes financieros, o los mismos excedentes de PM que nosotros justificábamos las adiciones, aclarando, Pacho, que tanto a vos como a David Mora en el INDER nos iban muy bien con ese tema de los excedentes, eran muy benévolos con nosotros, pero ¿por qué? Por lo mismo, la ejecución era del 98%. Yo quisiera sí enfatizar, y no por un tema personal, sino para contarlo como experiencia, a lo que se está refiriendo Alejandro con el tema de los excedentes financieros. O sea, yo coloco el ejemplo, cuando nosotros llegamos al INDER, pues tuvimos la oportunidad de recibir un presupuesto de 61.000 millones de pesos y logramos salir con 123.000 millones. Obviamente fruto de los excedentes de EPM y otras gestiones que logramos hacer con la Secretaría de Hacienda. Pero es importante tener en consideración este tema de los excedentes financieros porque tiene que ver con la capacidad de juego que nosotros tengamos con las entidades bancarias. Yo recuerdo que para ese momento, pues las cuentas que tenía la institución en su momento, pues no daban un margen de rentabilidad de más del 2.5% anual. Y yo hice un ejercicio con Alejandro de valorar cuáles eran las cuentas de todo o de los índices de rentabilidad de todas las entidades bancarias de nuestra ciudad. Y para ese momento el margen que teníamos lo teníamos con Bancolombia, que para nosotros era la institución insignia de los antioqueños y que sabemos que por su rentabilidad y demás, pues podríamos tener mejores beneficios. Pues no cambiamos de proveedor, simplemente llegamos con ellos también a un acuerdo de mostrarles cuál era el panorama financiero para una institución que tenía en su cuenta en ese momento alrededor de 45.000 millones de pesos. Entonces logramos pasar de 2.5 puntos a 4.5 puntos en los temas de rentabilidad, además de obtener beneficios para el manejo de las cuentas de todos nuestros empleados del INDER y de los contratistas. Entonces, son temas que o sí, como lo expresaba Alejandro ahorita, el manejo financiero de una institución pública tenemos que entregárselo a un financiero que conozca el sector. En estos temas, al igual que en los temas jurídicos, bueno, en cualquier otro tema de nuestro sector deberíamos tener los profesionales idóneos. Tendríamos entonces intervención de nuestro público aquí, si quieren de pronto hacer alguna interlocución en particular. No sé si hay alguien de este auditorio que quisiera formular a alguien alguna pregunta, porque no veo más preguntas aquí en el chat. O si no, para cerrar este espacio
quisiéramos entonces darles 5 minutos más de cierre a cada uno de nuestros panelistas, empezando por Antonio, siguiendo Juan Carlos y luego Alejandro, para cerrar este espacio. Sí, muy buenas. Otra vez, Francisco. No, uno de los elementos que me gustaría como reforzar es la importancia de los mecanismos de participación ciudadana frente al manejo de la parte de la inversión pública. Lastimosamente, nosotros pensamos que la participación ciudadana simplemente sea decorativa o para que se tomen la foto. Y no vemos, y la verdadmente nos estamos perdiendo una gran riqueza y una verdaderamente posibilidad de innovación pública haciendo estos mecanismos de participación ciudadana, especialmente teniendo en cuenta a la comunidad en la planeación y en el seguimiento y en la evaluación de nuestros procesos. El buscar personas que nos ayuden a hacer las veedurías ciudadanas directamente, sea con el servicio social, sean con líderes comunitarios, sean con la parte del voluntariado, que nos ayuden a hacer esto. Porque cuando nosotros simplemente nos enconchamos o nos encerramos en una secretaría o un instituto municipal y pensamos que nosotros desde allí podemos direccionar o imaginar o crear la oferta pública, pues nos damos verdaderamente golpes contra las paredes, porque verdaderamente los que nos pueden decir qué es lo que quieren, nosotros sí le colocamos la parte técnica, la parte científica, pero ellos nos están diciendo con sus palabras qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan y cómo creen que debemos de llegar. Es muy importante. Y lo otro es que ellos también nos pueden informar qué servicio verdaderamente se está llevando con eficiencia, con efectividad. Y porque nosotros a veces el papel o la sistematización puede con todo. Y tenemos contratistas que lastimosamente nos hacen fraude, aunque nosotros tenemos muy buenos mecanismos para hacer el seguimiento, pero nos hacen fraude. Pero entonces, al nosotros implementar esos mecanismos de hacer las llamadas, de poner a gente externa a hacer las llamadas para que ellos nos digan qué fue lo que le respondieron, empezamos a detectar todos estos datos, toda esta información. Entonces, otro elemento que quiero también como reforzar y que es muy importante es lo que es el sistema de gestión del conocimiento. La secretaría, los institutos, nosotros adolecemos como sector de tener unos muy buenos elementos de sistema de gestión del conocimiento, registrar muy bien la información, mantener nuestro capital humano al día, capacitado para que verdaderamente cumpla una muy buena labor. Si nosotros tenemos una buena gestión del conocimiento, tenemos un buen observatorio, tenemos unas muy buenas bases de datos y unos buenos indicadores, seguramente que vamos a ir mejorando. Y por último, es recalcar y resaltar nuevamente la necesidad perentoria de que nosotros podamos evidenciar claramente y con confiabilidad que nuestra inversión verdaderamente sirve más que para sudor, más que para músculos o más para que sonrisas, que sirven mucho más para prevenir suicidios, para disminuir morbilidad, para disminuir mortalidad. Todos los elementos es lo que estamos carentes y por eso a veces no tenemos los recursos que necesitamos, porque no hemos sido posible, hablando en generalidad, no ha sido posible nosotros evidenciarle muy bien a los mandatarios, a la administración pública, a los consejos municipales ese elemento. Juan Carlos, un consejo para la gestión pública. Pues, Pacho, inicialmente la ética de lo público. La ética de lo público debe ser el sello característico y ocupar un cargo de decisión, un cargo directivo, ordenador del gasto, no implica que tú eres ni dueño del presupuesto, ni mucho menos del cargo. Eres un servidor público más, ¿sí? Que tiene que salvaguardar los dineros públicos porque son sagrados. Ese es el primer mensaje. Tenemos que ser éticos en todas nuestras decisiones, en todas nuestras posturas y en todo lo que tiene que ver con eso. Es que es el dinero de los ciudadanos, es el dinero de nuestros impuestos y tenemos que cuidarlo, salvaguardarlo, optimizarlo e invertirlo bien. Segundo, promover mucho la participación y la concertación ciudadana. Obviamente no tenemos los mayores niveles culturales de participación, pero hay que entrenar a las personas, hay que invitar a las comunidades, hay que invitar
a los líderes comunales, a los líderes de las organizaciones, para que se vinculen y participen, ¿sí? No como la veeduría común y corriente, que lo digo con todo el respeto, viene y le pone el palo a la rueda, y te estás tomando un tinto, te toman una foto y te dicen, no, yo pienso que es más desde una construcción propositiva de la gestión pública, ¿cierto? En ese orden de ideas es planificar. Y nosotros digo Pacho, con Rodrigo, que digo eternamente agradecidos con ustedes, formulamos nuestro plan decenal 2006-2016, ahora estamos formulando el plan decenal 2020-2030 con un elemento fundamental que lo decía Antonio, el observatorio del deporte. El observatorio es ese escenario propicio para eso, para crear sistemas de información, para permanentemente entregar información a la comunidad en todos los niveles de ejecución de lo público, que es el comportamiento humano, la capacitación, la gestión del conocimiento, la inversión de las finanzas públicas, los proyectos que se están desarrollando. La planificación también tiene componentes de flexibilidad. No quiere decir que el plan de desarrollo no se pueda, no, se hacen líneas gruesas y hay unos programas, pero son susceptibles de moverse en el sentido de nuevos proyectos de innovación que la misma comunidad propone y el mundo es cambiante, ¿sí? Y finalmente, muchachos, rendición de cuentas. Yo creo que nosotros tenemos que adentrarnos en esa política de la rendición de cuentas, no en el papel, sino en hechos claros, concretos, precisos, ¿sí? Para que la comunidad sea ese evaluador, ¿sí? Ese catador y ese grupo que nos va a decir, ese sector, lo hiciste bien, no lo hiciste bien, no, retírate de acá y eso parte del principio ético, es una ética de corresponsabilidad. Muchas gracias por la invitación, Pacho, a todos los ponentes. Mucho aprendizaje me llevo en este espacio, en este escenario y prestos a compartir nuestras experiencias. Alejandro, un segundo consejo, además del de no asumir cargos públicos. Pacho, esto es muy raro. Yo vuelvo y digo, uno no sabe si volvería o no. Todos pensamos, no soy el único que piensa eso, en fin. No, aparte de los tipsitos que ya di, recuerden que por allá en algunos de ellos mencioné el tema de no descuidar la parte administrativa. Pasa mucho en este tipo de institutos porque nos enfocamos mucho en la labor social, en las obras de infraestructura e inversión física. Es importante fortalecer los equipos de trabajo, que los perfiles que sí sean los que corresponden a los diferentes cargos. Y aparte de eso, aquí hay un tema que ya que me diste el espacio lo menciono, el tema de las herramientas informáticas. Uno encontrase un instituto como llegamos nosotros, donde los equipos eran obsoletos y rentados, donde si el siguiente... al siguiente año no queda el mismo proveedor, no, literalmente hablando, nos encartábamos porque se nos llevaban los equipos, teníamos que contratar, instalar todas las licencias de lo que, por ejemplo, del software de presupuesto, de contabilidad, etcétera. Hay que fortalecer. Cuando nosotros llegamos allá, no habían backups. ¿Te acuerdas, Pacho? No habían backups. Hicieron una prueba de temas de seguridad, donde al que se le adjudicó el contrato me mostró a mí y nos mostró a todo el equipo de TI. Nos tomaron fotos, se metieron al portátil de cada uno de los directivos y nos tomaron la foto. Y yo decía, por Dios, o sea, vulnerable 100%. Fuimos la primera entidad en tener un data center, increíblemente. Incluso iban y lo miraban para hacer fiel copia. Entonces, muy importante para quienes estén en estos roles, es el fortalecimiento del equipo humano y aparte de eso, el fortalecimiento de la tecnología, los sistemas de información. Eso es fundamental, porque es muy bonito. Nosotros vemos en el INDER se ve muy bonita la gente con su sudadera, haciendo las actividades recreativas con los señores de edad, con los niños especiales, inaugurando canchas, pero y el tema de infraestructura y personal lleva al berraco. No. Entonces, ese también es una recomendación mía, que debemos de mirar los diferentes frentes, Pacho. Aprovecho también para dar el agradecimiento nuevamente a Pacho, una muy buena invitación, no duden en aceptarla nunca porque esos espacios se deben dar y compartir y aprender, como lo dijo el otro compañero, de las experiencias de los demás. Eso nos nutre a todos.
Mil gracias, Pacho. Sabes que te aprecio mucho y muchas gracias a los otros dos compañeros. Me lleva mucho aprendizaje y a las personas que participan en el día de hoy. Bueno, yo no quisiera perder de vista, sí, ya te voy a dar la palabra, Antonio. Antonio y Juan Carlos coinciden en un tema que es fundamental y es el tema de la participación ciudadana en la visión de la construcción de un presupuesto público. O sea, es que no se nos olvide eso. O sea, yo empecé inclusive en la introducción diciendo que hoy el papel de la hacienda pública no es otra cosa que la intervención del Estado en el desarrollo con bienes colectivos. O sea, nosotros para poder definir lo que se necesita en un presupuesto de una institución, tendríamos que pensar en cuáles son las necesidades de la población en cada uno de los territorios. Bueno, esto será objeto de otro tema más adelante, que será el tema de desarrollo deportivo local de los que están propuestos para este grupo, pero ya hablaremos de ello. Antonio. Sí, muchas gracias. Aparte de la participación ciudadana, también, como lo decía un compañero en el chat, los datos abiertos, o sea, que las mismas secretarías muestren los datos y puedan la comunidad llegar y observar eso, que haya esa transparencia. Y lo otro que quería decir y brevemente es recordar Antonio, perdón, es que quisiera reforzar eso que estás diciendo. Dale. Es que no es un asunto de moda, es que es de ley. Hay un manual único de rendición de cuentas que lo exige. Claro, claro que sí. Y lo que es los datos abiertos en los cuales uno debe en la página del observatorio, en la página de la alcaldía, en la página de la secretaría, mostrar todos los datos donde cualquier ciudadano, si quiere, puede entrar y mirar todo lo que quiera porque va a tener la tranquilidad y la seguridad de que van a estar bien las cosas. Y lo último es recordar a nuestro profesor Roberto Ortegón. Él nos decía que ahora que estamos haciendo y construyendo lo que son los acuerdos municipales para la sobretasa, es muy importante la participación ciudadana y que esta sobretasa esté amarrada a las políticas públicas, porque es que cuando nosotros hace 10 años creamos las políticas públicas, no teníamos suficiente experiencia, dominio, y no les metimos bien la parte de presupuesto en algunas políticas públicas. Entonces, a veces decía, bueno, se generaba una disyuntiva que no debe haber sido, pero generaba de que, bueno, entonces ¿a qué le trabajamos? ¿O al plan de desarrollo o a las políticas públicas? Porque no se tiene el presupuesto. Ahora, en este momento, tenemos ese momento histórico que nos devolvieron otra vez la tasa y tenemos que amarrarla a la política pública porque no, entonces se vuelve como una especie de caja menor en la cual la administración que llegue va a poder destinar eso de cualquier forma, la modifica y ya. Entonces, era esa recomendación que nos hizo Roberto Ortegón para con la sobretasa al deporte. Gracias. Bueno, muy bien. Yo quisiera simplemente reiterarle la invitación para dentro de 8 días. Vamos a tener un tema muy especial y es el impacto del deporte en la economía del país. Yo creo que aquí vamos a tener unos grandes invitados con este tema. Tenemos en este grupo varios economistas que realmente nos darán soporte al análisis de este tema. O sea, cómo nuestro sector impacta el Producto Interno Bruto o cómo no lo impacta y qué acciones podríamos emprender, porque es justamente eso, un poco de lo que están hablando nuestros colegas el día de hoy. Conseguir más recursos para nuestro sector tiene que ver con los impactos que nosotros generemos para el mismo. Bueno, ya para cerrar, yo quisiera, como siempre, pues agradecer a Dios por sus vidas y pedirles a cada uno de ustedes que enciendan sus cámaras y podernos despedir en este espacio, como siempre, como amigos. Saber que a Jorge Hernando el pelo le sigue creciendo, que Mario ya está afeitado. Esas son cosas muy importantes en este espacio. Bueno, bendiciones para todos. Muchas gracias, Pacho. Gracias, Pacho. Saludos. Gracias. Muy buena sesión. Nos vemos en 8 días. Chao, muy bien. Saludos, chao. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejo, Juan Carlos y Antonio. Con todo el gusto. A ti, Pacho. Gracias. Eitra, bienvenida nuevamente. Martica. Pues gracias, profesor. Feliz fin de semana. A todos. Chao, bendiciones. Luego, muy bien. Hasta luego.